Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este video vamos a comenzar con un texto que se llama El factor humano, de un médico psicoanalista francés muy importante dentro de lo que sería la psicología laboral contemporánea. Bueno, este texto se corresponde con el bloque número 2, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar con el texto. Bueno, el título es El factor humano. Y esto está vinculado con la introducción de la variable que implica el ser humano a la hora de incorporarla dentro de el ámbito laboral. De Schurz, este autor que vamos a trabajar, se comienza el texto aclarando desde qué enfoque va a abordar esta temática del factor humano, así denominada. Él plantea que su enfoque se inscribe dentro de una perspectiva que es abierta a la crítica, ¿sí? ¿Qué es lo que se critica en este caso? Abierta a la crítica de las ciencias aplicadas. O sea que ya eso marca una posición del autor, nos permite relacionarlo con otros autores, como por ejemplo Klimovsky con el concepto de esta frase que Klimovsky nos recuerda siempre, que el epistemólogo o la epistemóloga no aceptan sin crítica el conocimiento construido, o nos recuerda también a los 5 caminos críticos de Lenin Sato y Paulino Martínez, etc. Bueno, entonces el enfoque de Schurz se inscribe dentro de una perspectiva abierta a la crítica de las ciencias aplicadas. De Schurz diferencia entre ciencias aplicadas y ciencias fundamentales o básicas. Va a plantear que las ciencias aplicadas son aquellas disciplinas cuya acción tienen por objetivo la implementación, la transformación y el mejoramiento de una situación laboral. ¿Sí? No más que eso, que una implementación, que una transformación o que un mejoramiento. Esto se diferencia de las ciencias fundamentales, que así le llama de Schurz, que están dedicadas no a la implementación de conocimientos, sino a la producción de conocimientos. ¿Sí? Y es más, estas ciencias fundamentales o básicas son independientes de la aplicación del conocimiento, de la utilidad de ese conocimiento producido. Entonces tenemos por un lado las ciencias fundamentales que producen conocimiento y por otro lado las ciencias aplicadas, que son las que implementan el conocimiento producido por las ciencias básicas o fundamentales. Esto nos da la pauta, siguiendo el autor, de que podemos plantear de que existiría una subordinación epistemológica, es decir, una subordinación del conocimiento de las ciencias aplicadas a las ciencias fundamentales, ¿no? Las ciencias aplicadas están subordinadas a las ciencias básicas o fundamentales, ya que estas son las que producen el conocimiento que luego las ciencias aplicadas van a implementar. Podemos pensar también, siguiendo de Schurz, que las ciencias fundamentales van a ser las que proveen los argumentos a las ciencias aplicadas también. Entonces esta subordinación epistemológica, esta subordinación del conocimiento, es fuertemente cuestionada por las distintas corrientes científicas. Continuando con el texto, de Schurz vuelve a traer esta concepción de perspectiva crítica en la que se inscribe su enfoque. Y va a plantear que esta epistemología crítica se trata de lo que llama primacía territorial o primacía en el territorio, digamos, lo que prima dentro de esta perspectiva crítica, dentro del territorio de la psicología laboral, son las conductas humanas concretas. ¿Sí? O sea que el punto de partida de una perspectiva crítica dentro del estudio del factor humano en la psicología laboral es la conducta humana concreta, o son las conductas humanas concretas.
Ese es el punto de partida de los estudios de las investigaciones del factor humano. ¿De qué se van a diferenciar? De las perspectivas que, en lugar de comenzar, de tomar como punto de partida las conductas humanas concretas, toman como punto de partida las conductas ideales o los tipos de conducta, ¿no? Que son situaciones artificiales creadas a los fines de la experimentación y que son puras abstracciones. Por lo tanto, podemos oponer entonces conducta concreta, ¿sí?, humana, y la conducta ideal o tipo. La perspectiva crítica parte entonces de las conductas humanas concretas. De Schurz con el texto que estamos comenzando a abordar, lo que intenta hacer es detectar, ¿sí?, las contradicciones teóricas en torno a este concepto de factor humano, ¿no? Pero antes de detectar estas contradicciones de dicho concepto, lo que vamos a estudiar dentro de la introducción, que es la que vamos a abordar ahora, lo que estamos abordando, son las principales orientaciones investigativas del factor humano. ¿Cuáles son las principales orientaciones en torno a este concepto tan conocido como es el de factor humano y que es tan utilizado a la hora de los técnicos de seguridad e higiene para armar un esquema de investigación dentro de una industria, ¿no? Están los factores tecnológicos, los factores ambientales, por ejemplo, y el factor humano dentro de los estudios. Bien, ¿y cuáles son las dos orientaciones principales dentro del estudio del factor humano? Que más que dos orientaciones son dos modos de plantear el mismo problema o la cuestión en torno al factor humano. Bueno, vamos a ver. La primera gran orientación o la principal orientación, la primera, podemos pensar que se puede plantear de la siguiente manera, o sea, otra vez con el interrogante, que sería, ¿cuáles son los orígenes y cuáles son los medios de controlar las fallas humanas en la situación de trabajo? O sea que parece entonces que esta primera orientación a la hora de investigar sobre el factor humano es centrándose en las fallas. ¿Cuáles son las fallas? La otra orientación importante dentro de este estudio del factor humano se plantea de otra manera y se plantea con otro interrogante, que es el siguiente, que se puede sintetizar así: ¿cómo administrar los recursos humanos? Entonces son dos grandes orientaciones, una centrada en las fallas, la otra centrada en los recursos humanos, o mejor dicho, en la administración de los recursos humanos, sobre cómo se administra. Bien, de este modo, De Schurz va a analizar estas dos grandes orientaciones a partir de tres criterios diferentes: los objetivos de la acción, la previsibilidad de las conductas humanas y la orientación normativa. Son tres criterios con los cuales De Schurz va a intentar analizar las dos grandes orientaciones en torno al factor humano. Arranquemos con el primer criterio, los objetivos de la acción. Para la orientación, para la primera orientación, o sea, la que está centrada en las fallas, lo que le preocupa fundamentalmente es la seguridad, ¿no? Y la calidad queda como algo secundario. En cambio, la que está orientada en la administración de los recursos humanos, la preocupación fundamental ya no va a ser la seguridad, sino la calidad, y la seguridad pasa a ser como un subproducto de la calidad. Se puede pensar como que hay una orientación invertida, hay como una relación invertida entre las dos orientaciones. Pasemos al segundo criterio, el criterio de la previsibilidad de las conductas humanas. Bueno, en la orientación centrada en las fallas, van a plantear de que es posible caracterizar integralmente, o sea, de modo total,
la situación de trabajo. Por lo tanto, si es posible caracterizar todas las variables de un trabajo, la intervención humana, ¿sí?, se puede conocer de antemano. Y se puede conocer al modo de una ecuación, ¿no? Si yo tengo los elementos previos, de Schur le llama el tiempo 1, si yo tengo todos estos elementos puedo prever el tiempo 2. Así le llaman la ecuación laplaciana. Laplace fue un físico muy importante dentro de distintas ramas de la ciencia, ¿sí?, la astrología, etc. Fue uno de los más importantes también en el descubrimiento de distintos planetas, etc. Pueden investigar sobre Laplace. Lo importante es que dentro de la primera orientación centrada en las fallas, todo parece ser como una ecuación matemática, ¿sí? Uno, conociendo las variables de entrada, ya puede prever. En cambio, en la orientación centrada en la administración de los recursos humanos, es decir, en la calidad, la previsibilidad ya no es tal, sino que esta orientación da lugar a lo desconocido. O sea que no todo podemos prever, no todo podemos conocer. Y por lo tanto no sería posible caracterizar totalmente, integralmente, la situación de trabajo, como si lo plantea la orientación centrada en las fallas. Y por último, el tercer criterio de análisis de las orientaciones es en torno a la orientación normativa. La orientación centrada en las fallas es fundamentalmente prescriptiva, ¿sí?, y disciplinar, es decir, se centra en normas estrictas y funcionales. En cambio, la orientación centrada en la administración de los recursos humanos se centra en los valores que provienen de una cultura y que están más vinculados, más que a las reglas, está más vinculado a lo deseable y a lo no deseable, a lo deseable y a lo indeseable. Esto también se puede pensar en relación al texto de Zenén González, también lo podríamos pensar. De Schurz, luego de hacer este análisis de las dos orientaciones en base a los tres criterios, continúa diciendo de que tanto en una orientación como en la otra, tanto una orientación como la otra se aplica a las mismas personas, a los mismos hombres y a las mismas mujeres. Y esto es una paradoja, va a decir de Schurz, que la ciencia no aborda. O sea, si bien abordan las distintas orientaciones, no abordan esta problemática, que en definitiva son dos orientaciones que se aplican a las mismas personas. Continúa de Schurz analizando estas dos orientaciones y va a plantear que la primera entonces está centrada en las fallas, en el error, en la falta, ¿sí? Y por lo tanto lo que hay que hacer es controlar, supervisar y reglamentar la situación de trabajo. Y el linaje conceptual, o sea, los conceptos en los cuales se basan, están vinculados al análisis del comportamiento y a los automatismos del trabajo. Recuerden, automatismos, conductas automáticas que se despliegan en el trabajo. Vean Tiempos modernos de Chaplin. Van a ver cómo Chaplin desarrolla todos movimientos automáticos por el trabajo que el mismo trabajo produce. Bueno, esta es la orientación centrada en las fallas. En cambio, la orientación centrada en la administración de los recursos humanos no se basa en la falla, en el error y en la falta. Se basa en la motivación y en la desmotivación. Y el linaje conceptual, o sea, los conceptos en los cuales se basa, ¿sí?, son en el análisis de la conducta y en las estrategias de los actores y de las actores. ¿Les suena? ¿Lo pueden relacionar con el texto de Zenén González? Continúa de Schurz en el texto diferenciando estas dos orientaciones, pero ahora desde el punto de vista desde qué disciplina la aborda. La orientación centrada en las fallas, en lo normativo, en lo prescriptivo, ¿sí?, se sustenta sobre o surge a partir de las ciencias y de las disciplinas vinculadas a la ingeniería, más vinculadas a las ciencias cognitivas, ¿sí?
En cambio, las orientaciones centradas en la administración de los recursos humanos está centrada en la psicología social, en las escuelas de las relaciones humanas. Eso lo vimos y lo van a ver mejor, lo van a ver en la administración de las organizaciones, pero nosotros lo pudimos ver en el texto de Lenny Sato, en el primer camino crítico, cuando aparece el humanismo. Bueno, está vinculado a la orientación de los recursos humanos. La orientación basada en las fallas surge en los países industriales, ¿no? Y es la orientación tradicional. En cambio, la orientación centrada en los recursos humanos proviene, según Deschures, ¿sí?, o aparece con la competencia japonesa. Zenén González también analiza el modelo japonés. No sé si lo recuerdan. ¿Lo recuerdan? Bien. El texto continúa y va a plantear Deschures entonces que lo que va a intentar hacer Deschures es eliminar esta contradicción entre una orientación y la otra mediante la crítica epistemológica. Otra vez aparece Klimovsky ahí con sus enseñanzas, ¿no? O sea que es a través de una crítica epistemológica que nosotros podemos de algún modo superar esta contradicción entre una orientación y la otra. Una que parece ser prescriptiva, normativa, la otra que parece estar más sujeta a los valores, a la cultura, a la tradición. Bien. Y lo que va a hacer en el texto es analizar los presupuestos, ¿sí?, de una orientación y de la otra. Los supuestos que están antes de las orientaciones, ¿sí? Y que va a decir que estos presupuestos constituyen la zona teórica vulnerable a la hora de pensar el factor humano. ¿Por qué? Porque son los conocimientos que de algún modo cubren estas orientaciones, dan como que la amparan, que la sustentan. Entonces, si no están estos presupuestos de fondo, ¿sí?, las orientaciones caerían o no tendrían sentido de seguir sosteniéndolas. Entonces, por eso los científicos y las científicas no tocan, no critican estos presupuestos. Por eso que Deschures lo que va a buscar hacer en el texto, en los capítulos siguientes, es interrogar estos presupuestos que están de fondo, que tienen que ver con tres contenidos: el hombre, la tecnología y el trabajo. ¿Sí? Y termina la introducción dando un ejemplo. Va a decir que, fíjense, él va a decir el psicosociólogo. ¿Qué es un psicosociólogo? El psicosociólogo sería el sociólogo que está abocado en el estudio del factor humano, ¿sí? Entonces, es muy probable, va a decir Deschures, que el psicosociólogo encuentre dificultades a la hora de poder pensar el concepto de trabajo, porque en lo que se centra el psicosociólogo es más en el hombre, en el ser humano, ¿sí? Digo hombre porque me estoy basando en el texto de Deschures, pero tal vez el concepto de hombre habría que modificarlo. Entonces, el psicosociólogo va a tener dificultades de pensar el trabajo porque su especialidad está en el ser humano o en el hombre, siguiendo el texto de Deschures. En cambio, el ergónomo, o sea, aquel que trabaja dentro de la ergonomía, ustedes ya lo van a ver el año que viene, que tiene que ver con esta cuestión de la adaptación de la máquina al hombre, de la adaptación de la máquina al ser humano, mejor dicho, o al ser humane, como en un congreso de psiquiatría lo nombraron así. La ergonomía es eso, es la adaptación de la máquina al ser humano. Va a encontrar dificultades a la hora de poder construir una concepción de sujeto, ¿sí? Entonces lo que nos marca acá es cómo las disciplinas, la especialidad de cada disciplina, ¿sí?, la especialidad de cada disciplina encuentra dificultades a la hora de trabajar con ciertos supuestos o presupuestos. Bueno, nos vemos en el próximo video.